Gracias por la oración, hermana. Pues es el Señor el que va a responder esa oración. Me ha gustado la expresión, que salga airoso. Gracias, hermana. Vamos a salir todos muy edificados, porque vamos a ir a la palabra y vamos a escuchar a nuestro Señor Jesús. Y Él solo tiene palabras de vida, palabras de edificación, palabras de ánimo, solo tiene luz en medio de la oscuridad y nada malo, nada torpe sale de Él. Amén. Así que me gustaría que todos fuéramos a Juan capítulo 17. Vamos en esta ocasión a desmenuzarlo poquito a poquito, a disfrutar de cada palabra, de cada versículo. ¿No se escucha bien? ¿Qué bueno? ¿Se escucha bien? Bueno, las cosas del directo, hermano. Yo me pongo en tus manos, hermano. Vamos a disfrutar de cada momento, de cada palabra, de cada detalle de la relación de nuestro Señor Jesús con su Padre. Es una oración muy particular, muy especial, porque todos nosotros sabemos que Jesús tenía la costumbre de retirarse aparte a orar con el Padre, a solas. Pero tenemos muy poquitos ejemplos de cómo eran esas oraciones. El miércoles anterior hablamos de cómo nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, por su iglesia, por los creyentes, delante del Padre. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es esa intercesión, de qué es lo que le dice el Señor Jesús al Padre sobre nosotros. Entonces, yo no quiero ir deprisa por esta oración. Puede ser que le dediquemos 2 estudios, 3 quizás, pero lo que sí estoy seguro es que lo vamos a disfrutar palabra a palabra, hermano. Y antes de comenzar, pues, bueno, introducirte un poquito de qué trata la oración. Esta oración se le dice, o algunos comentaristas, pues, la llaman la oración del sumo sacerdote. Y tiene sus motivos, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es aquel que está en el lugar santísimo, delante de la presencia del Padre, delante del trono, intercediendo por su pueblo. Y eso es lo que ocurre en esta oración. Y nos revela detalles preciosos de la comunión que tiene y tenía Jesús con el Padre. Está dividida en 3 bloques. En un primer bloque, creo que nos quedaremos ahí hoy. Jesús está pidiendo por sí mismo, está hablando de sí mismo, y su única petición al Padre es que Él le pueda glorificar. Esa es su única petición. En un segundo bloque, Él está intercediendo y pidiendo por sus discípulos. Y ya en un último bloque, Él ya se está acordando de los que iban a venir, de su iglesia, de ti, de mí. Podemos decir que hace más de 2000 años, Jesús oró por ti y por mí. Y bueno, yo he visto algunas de las peticiones que hace nuestro Señor Jesús por nosotros y por sus discípulos, y podríamos dividirlas en 4 peticiones, 4 grandes peticiones, aparte de la que Jesús hace por sí mismo. Primera, guárdalos para que sean uno. La unidad está de principio a fin en esta oración.
La unidad de Cristo con el Padre, la unidad de Cristo, Padre y Espíritu Santo, y esa unidad como ejemplo para sus discípulos y para su iglesia. Y Él está pidiendo constantemente que seamos uno, que sus discípulos sean uno, que Él los guarde para que tengan unidad. Y esa es la primera petición que le hace Jesús al Padre sobre sus discípulos. La segunda es guárdalos. Otra vez, guárdalos del mal. No es que los guarde en un cajón, no es que los reserve, sino que los mantenga a salvo de los ataques del maligno. A Miguel le gusta mucho mencionar Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice? Mayor es estar con nosotros que el que fuera está con nosotros. Amén. Pues el que está en el mundo sigue pululando por ahí. Él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Jesús, en su infinita bondad, su infinita misericordia, su infinito poder, pide al Padre que Él nos guarde de ese mal. Vamos a ver que Dios responde a todas y cada una de las peticiones que le hace Jesús en esta oración. Qué seguridad, ¿no? Frente al león que ruge. La tercera petición es santifícalos. No hazlo perfecto, no, sino resérvalo para que ellos te sirvan de la misma manera que yo te sirvo. Jesús sirvió al Padre hasta la muerte. Vaya aspiración tan grande, ¿no? Pero Dios también responde su oración. Hoy día hay personas que están muriendo a causa del Evangelio, pero han sido guardados del mal. Ellos tienen una esperanza eterna y un día vamos a estar con ellos en el reino de los cielos. Y precisamente esa es su cuarta petición al Padre. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Eso lo está diciendo sobre la iglesia. Él está a la derecha del Padre y nos dejó al Espíritu Santo. No se está refiriendo al lugar físico donde Él está ahora mismo. Se está refiriendo a nuestra esperanza que tenemos puesta en que un día Dios cumplirá su promesa, resucitaremos y recibiremos la gloria de Dios en nuestros cuerpos glorificados. Lo veremos a partir del versículo 24, que lo que está pidiendo Jesús es que nos glorifique, que resucitemos con Él, que nos mantengamos fieles hasta el final para que recibamos esa promesa. Vaya oración, ¿no, hermano? Pues vamos a comenzar y por amor al tiempo, cuando Toñi me haga así, pues paramos y en una segunda entrega seguimos. ¿Vale, hermano? Pues vamos a comenzar. Dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nos encontramos en la última enseñanza que le da Jesús a sus discípulos. Jesús durante todo su ministerio se está refiriendo a que la hora va a llegar. Él les advierte de que va a llegar una hora en la que el Hijo del Hombre va a ser prendido, va a ser entregado y va a morir. Pues Él está orando allí delante de sus discípulos, no por casualidad. Yo creo que Él quería enseñarles ese tipo de relación que tenía Él con su Padre. Y eso es lo que recuerda Juan cuando escribe este Evangelio. Y después de esta oración, llegan, le prenden y Él empieza a cumplir aquello para lo que había venido al mundo, completamente.
empieza a sufrir por ti y por mí. Su petición es que glorifiques a tu Hijo. Puede parecer una petición egoísta, ¿no? Es como, dame la gloria. Yo era el que estaba allí en el principio y por mi palabra fueron hechas todas las cosas, pues yo quiero eso otra vez. Ya estoy harto de este cuerpo. 33 años aquí, madre mía, ¿no? Pero esa es una visión muy superficial. Si tú miras esa petición, dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, para que sirva de testimonio, para que todos sepan que de tal manera amó Dios al mundo, que Jesús también amó al mundo y dio su vida por ti, por mí, para que podamos acceder a su gloria. Entonces, no solamente estaba pidiendo fuerza para lo que se avecinaba, sino que lo que estaba pidiendo es que eso que él iba a hacer sirviera para la gloria del Padre. Esto a mí me habla de la unión, me habla de que la voluntad del Padre de amar al mundo es la misma que la de Jesús. Jesús también deseaba amar al mundo y morir y entregar su vida. Toda la creación fue hecha para la alabanza de su gloria. Y Jesús también deseaba alabar la gloria del Padre. ¡Qué unión tan especial!, ¿no? Y es la misma unión que después nos pide que tengamos nosotros entre los hermanos. Jesús hizo una oración y el Padre le respondió. Él respondió totalmente. Jesús fue fortalecido cuando no tenía más fuerza, porque no era su momento. Dios envió a un ángel para que lo fortaleciera porque se moría. Y no era el tiempo. Y fue fortalecido y cumplió con la obra que él había venido a hacer a este mundo. Dios respondió levantándolo al tercer día. Dios dio testimonio de su gloria, de su poder, de su victoria, de que la muerte ya no tenía poder mediante esa resurrección. Respondió completamente a su oración. Y por último, también respondió a su oración llevándolo a su presencia. Ahora mismo Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y Él ha recibido toda la gloria, todo el poder, todo el honor, la corona. Él es nuestro Rey. Y se coronó como Rey, no imponiéndose con una espada, sino sirviendo al único que merece ser glorificado y servido. ¡Qué ejemplo para nosotros! ¡Madre mía! Y a simple vista parecía que estaba pidiendo algo egoísta, ¿no? Para nada, hermano. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Potestad sobre toda carne. Esto no lo puede decir cualquiera. ¿Quién puede decir que tiene potestad sobre toda carne? No es muy difícil, ¿no? Dios, únicamente Dios. Y volvemos a ver aquí la unión entre el Padre y el Hijo. Dios es soberano, el Padre es soberano, su voluntad siempre se cumple, pero Cristo tiene potestad sobre toda carne. El Padre, por voluntad propia, le ha entregado a nuestro Señor Jesús una serie de personas que hoy son su iglesia. Y le ha dado el poder de salvar, de permitirle acceder a la vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Ese es el poder.
que tiene nuestro Señor Jesús. ¿Te parece poco? Eso es el mayor milagro, hermano. Y es imposible que otra persona lo pueda decir. Solamente Dios, solamente Jesús. Y eso le da derecho a salvarte, a salvarme y a salvar a los que están ahí fuera. Porque era la voluntad del Padre y porque Cristo, por medio del cumplimiento de su obra, tiene poder para hacerlo. No significa que Dios y Jesucristo sean dos cosas. ¿Qué? Espérate. Sí, te lo repito. No significa que Dios y Jesucristo sean dos cosas diferentes. Léeme el 3. Dios verdadero y a Jesucristo. Y hay personas que lo utilizan para decir que Dios y Jesucristo son dos cosas. Pero yo aquí sigo viendo la unión tan íntima que hay entre el Padre y Jesucristo. Y el deseo de Jesús de cumplir la voluntad del Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo aquí veo que los dos son uno. Yo aquí veo que Jesucristo, Dios, el único que podía morir y derramar su sangre y limpiar nuestros pecados para siempre, es Dios, igual que Dios, el único Dios verdadero, y Jesucristo son una única cosa, pero es por medio de Dios, por medio de Jesús, que nosotros podemos ver a Dios. Dice la palabra: a Dios Padre nadie le ha visto, pero me habéis visto a mí, y por medio de mí podéis conocer y ver a Dios Padre. Por lo tanto, si no conocen a Dios, si no conocen a Jesús, si no conocen que fue Dios el que envió a Jesucristo, si no conocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, nunca, jamás, una persona puede llegar a conocer a Dios en su completa Trinidad. Amén. Para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Y ese es el resumen de todo el Evangelio. Es el resumen. Juan 17:3, el resumen del Evangelio. La vida eterna. ¿Cómo se consigue? Conociendo al Dios que nos amó, conociendo al Dios que mandó a Jesucristo y reconociendo que Jesucristo es el enviado de Dios. Jesucristo significa el Mesías. Diciendo esta palabra, Jesús estaba diciendo que Él era el que tanto habían esperado los judíos, que vendría a este mundo y establecería un nuevo reino, un reino espiritual, que es lo que ellos no entendían. Y el resumen del Evangelio es ese, que si yo reconozco que Jesús vino a perdonar mis pecados, reconozco que Él es Dios y reconozco que Él ha venido a instaurar su reino sobre mi vida, entonces podré tener una relación perfecta con Dios. ¡Qué cosa más preciosa, hermano! Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que predicar. Conozcan. Los discípulos ya conocían. La traducción literal de ese verbo es que sigan conociendo. El domingo le decía yo a una hermana: claro, el Señor responde las oraciones, pero la semana que viene se nos olvida. Jesús sabe cómo es la condición del ser humano. Jesús sabe que las cosas se nos olvidan. Y Jesús sabía que nos hacía falta seguir conociendo día tras día este mensaje del Evangelio. Tan sencillo,
Dios envía a su Hijo Jesús, muere por mí, soy salvo, tengo una relación con Él. Sobre todo la parte de la relación con Él, ¿no? Se me olvida. Pero qué bueno es nuestro Señor. Desde antes, muchísimo antes de que Jesús hiciera esta oración, Él ya estaba preparando su palabra, su Biblia. La semana pasada vimos cómo el tabernáculo incluso nos hablaba de Jesús. Y la oración podíamos verla en el incienso que subía en el altar del incienso. Él ya estaba preparando una respuesta. Él ya estaba preparando una Biblia. El Espíritu Santo estaba inspirando a personas que nos estaban escribiendo un libro maravilloso que contiene la palabra de Dios y nos recuerda constantemente este mensaje. Si vamos a Él, esta oración se va a cumplir en nuestra vida, porque seguiremos conociendo. Es más, antes de esta oración, Dios respondió. Después de esta oración, el Padre respondió. Envió al Espíritu Santo. Él es el que está en nuestro interior y Él es el que nos recuerda todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios se lo dio a Jesús y Jesús se lo dio al Espíritu Santo. Otra vez esa unión fluye, son uno. Y el Espíritu Santo nos hace saber. Y Cristo ahora está a la derecha del Padre intercediendo. Pero ese papel que Él tenía de guardarnos, de protegernos, de recordarnos, de enseñarnos, ahora lo tiene el Espíritu Santo. Y Él sigue haciendo su trabajo. ¿Tú te imaginas que la Iglesia estuviera unida de esta forma? ¡Wow! Pues eso es lo que Él ora en el versículo 11. Nos queda un poquito para llegar. Eso es como los trailers, ¿no? Continuará. No creo que vayamos a llegar, pero yo estoy deseando llegar. Dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. Él ya era consciente de que su oración estaba siendo respondida. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es confianza por parte de alguien que ora. Él está diciendo: mi oración ya ha sido respondida. No, Manasés, está diciendo que ya ha terminado de enseñar. No. Está diciendo que su obra completa, desde principio hasta fin, muriendo en la cruz, ya se había cumplido. Y lo está diciendo porque confía plenamente en que el Padre va a responder su oración. Él no había terminado su ministerio, pero aún así dice: yo te he glorificado. Lo glorificó poco después muriendo en la cruz, pero su confianza era tal en el Padre que Él ya lo daba por hecho, y daba por hecho su obediencia. Oye, Padre, que pase de mí esta copa, pero si no puede ser, pues no lo que yo, sino lo que tú. Y una vez que obtuvo respuesta, su obediencia ni siquiera se la planteó, Él la daba por hecha. Y me llama mucho la atención algo que dijo el Papa Francisco, que dice que el cristianismo empezó con el mayor fracaso de la historia: Dios muriendo. ¿No te sangra los oídos? ¿No te duele el corazón? Yo no veo fracaso aquí. Yo veo una obra perfecta. Yo veo la voluntad de Dios desde la fundación del mundo siendo cumplida. Yo veo victoria. Yo diría que la mayor victoria de la historia
inició la iglesia. Eso sí es lo que yo diría. Yo no veo a un Jesús fracasado con la cabeza agacha diciendo, Señor, yo no puedo hacer más, me van a matar. No, yo veo a Jesús consciente de lo que decía la palabra, consciente de lo que Dios quería de él. Estoy hablando de mí también. Y consciente de que su voluntad siempre se cumple y dispuesto a cumplirla en su vida. Eso es victoria. Lo mire por donde lo mire, hermano. ¿Quién está conmigo? Claro, si no nos vamos por la puerta, si no creemos esto, si no nos entusiasma, si no nos abre el corazón. Él venció tiempo antes, ya estaba venciendo y Dios se lo estaba concediendo, Dios Padre. Y ahora, pues Él está intercediendo a la derecha del Padre. Y con el versículo 5 terminamos. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Qué está haciendo Jesús al lado del Padre? Intercediendo en gloria, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quien está haciendo esta oración no es un cualquiera, tú lo sabes, ¿no? Quien está haciendo esta oración tan humilde, tan entregada, tan llena del Espíritu Santo, tan perfecta, tan dispuesta a servir, es Dios. Dios, el mismo que estaba al principio, el mismo que era Dios, el mismo que mediante su palabra se cumplió la voluntad de Dios, el mismo que dijo, sean los animales y sean las plantas, y fueron, el mismo que tomó una decisión y dijo, hagamos al hombre diferente, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es ese Dios el que está dispuesto a servir, el que está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, el que está dispuesto a cumplir su parte y ser la palabra, pero también ser el Cordero. Qué fácil hubiera sido ser solamente la palabra, ¿no? Pero qué difícil tuvo que ser estar dispuesto a ser el Cordero. Él era consciente y sabía de que después de cumplir su obra, el Padre le iba a restituir, le iba a devolver toda esa gloria que Él tuvo y tiene y tendrá. Pero eso significa que también se tuvo que despojar de ella durante un tiempo. Así que con la idea de unión, de perfecta comunión entre Hijo y Padre y Espíritu Santo, que pronto veremos, y con la idea de servicio, disposición, confianza en que la palabra del Padre se cumple, continuará. Que el Señor te bendiga.